Muy bien, shalom, shalom, bienvenidos para todos. Vamos a comenzar el estudio de esta semana. Estudiamos dos porciones de la Torá. Hoy estaremos estudiando la porción Matot y el jueves la Parashá Masei. Entonces, esta semana, como dijimos, tenemos dos porciones de la Torá para el estudio y vamos a comenzar esta noche con nuestra plegaria por la Torá. Permítame un momento, por favor. Muy bien, entonces comenzamos. Dice así: plegaria para el estudio de la Torá. Comenzamos en esta parte diciendo: Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, ayúdame a estudiar, a enseñar y a practicar tu santa Torá por ti mismo, y en todo momento, y a guardar la Torá en mi mente día y noche. Con el mérito del estudio de la Torá, dame la fuerza para conquistar y quebrar la mala inclinación y expulsarla de mí. Ayúdame a liberarme del espíritu de locura que me ha dominado debido al mal que he hecho. Podré liberarme estudiando y guardando la Torá, que está compuesta enteramente por tus santos nombres. El poder de la Torá superará y eliminará el poder de la locura y pueda tener sobre mí. Ayúdame a eliminarla de mí y de mi vida. Por favor, Hashem, tú sabes de los muchos pensamientos que me perturban a cada momento del día y me distraen de servirte apropiadamente. Todos son producto del espíritu de locura que se ha aferrado a mí debido al mal que he hecho y a todos mis pecados y transgresiones. Mi mente es un torbellino y mi buen sentido e inteligencia han sido severamente dañados. Padre del cielo, tú eres bueno para todo y misericordioso con todas tus criaturas. Perdóname y sálvame de la destrucción. Elohim de bondad, dame la fuerza para conquistar mi propia locura y expulsarla de mí, estudiando y practicando tu santa Torá. Sé bueno conmigo y ayúdame a no caer presa de las atracciones irracionales de la mala inclinación. Esta trata de influenciarme e impedirme servirte apropiadamente, vistiendo sus instigaciones como misbot, como si se tratara de persuadirme de hacer algo correcto y apropiado. La verdad es que esas misbot en las cuales se viste son una trampa oculta, como solo tú sabes. Por favor, Hashem, ten compasión de mí, de mi pobre alma, y sálvame de las instigaciones de la mala inclinación, que no tengan poder alguno para engañarme con esas distracciones. Arrojo mi carga sobre ti, Hashem, mi Elohim y Elohim de mis padres. Me apoyo solo en ti para que me lleves amorosamente por el sendero apropiado y recto en todo momento y en todas las cosas que hagas. Que todos mis movimientos estén en completo acuerdo con tu voluntad y no dejes que me desvíe de lo que tú deseas ni a la derecha ni a la izquierda. Tú sabes que somos carne y sangre. Es imposible para nosotros saber exactamente lo que tú deseas. Apelo a ti para que me muestres tu amor y me ayudes. No dejes que la mala inclinación tenga poder alguno para perturbar y distraer mi mente con toda clase de locuras y de cosas irracionales. Puedo apoyarme solo en ti y muéstrame tu gran amor y llévame por la senda de la verdad en todo momento. Que mis acciones, actividades y comportamientos y los de mis hijos, mis descendientes y todos los que dependen de mí estén de pleno acuerdo con tu buena voluntad en todo momento, desde ahora y para siempre. Elohim misericordioso, ayúdame a fortalecer el poder de la santidad para superar el poder del mal,
Ayúdame a fortalecer mi buena inclinación frente a la mala inclinación. Otórgame la sabiduría sagrada y la inteligencia, que pueda siempre percibir todas las cosas a la luz de la sagrada sabiduría que contienen y unirme así a ti a través de todas las cosas del mundo. Pueda comprender las costumbres, mensajes y alusiones que tú me envías para acercarme a ti. Oh Elohim, tú estás pleno de favor y de misericordia, de bondad y de bien en todo momento. Sea tu voluntad tener piedad de mí y hacer que brillen sobre mí la gracia y la bondad. Otórgame favor a tus ojos y a los ojos de todos los que me vean. Envíame palabras de gracia y de afecto que puedan entrar en tu corazón. Acepta mis plegarias y pedidos en todo momento y cumple con tu promesa de derramar sobre la casa de David y de aquellos que viven en Jerusalén un espíritu de gracia y de afecto. Que las palabras con las cuales nos dirigimos a ti sean palabras de gracia y de afecto. Otórgales lugar para que entren en tu corazón y que nuestras palabras despierten el favor y el placer delante de tu trono de tu gloria. Señor del mundo, mira nuestra pobreza, bajeza y vergüenza. La gracia y el prestigio de tu santo pueblo Israel han caído en este amargo exilio. El pueblo judío es despreciado e indigno a los ojos de las naciones del mundo y de los malvados. Toda la gracia y la importancia han caído y lo han abandonado. Ten piedad de tu grande y santa gloria y exalta y eleva y magnifica la gracia y el prestigio de Israel, material y espiritualmente. Haz caer a los idólatras y a los malvados, que no tengan gracia ni importancia, ni arriba ni abajo. Exalta a tu pueblo Israel y oye y recibe nuestras plegarias y clamores en todo momento. Mira nuestro esfuerzo y contempla nuestras dificultades y cumple con lo que está escrito, pues no ha despreciado ni ha rechazado al pobre y no ha ocultado su rostro de él. Cuando él clama, él oye. Muéstranos favor, respóndenos y oye nuestra plegaria, pues tú oyes las plegarias de cada uno de tu pueblo Israel con amor. Bendito eres tú, Adonai, que oyes la plegaria. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el estudio de hoy. Permítame un momento, por favor. Muy bien, entonces aquí tenemos la parashá Matot. Parashá Matot, Números capítulo 30, el verso 1, dice así. Moshe les habló a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Eterno o jura un juramento para establecer una prohibición para sí mismo, no profanará su palabra según lo que salga de su boca, así hará. Pero si una mujer hiciera un voto al Eterno o estableciera una prohibición en la casa de su padre en su juventud, y su padre oyó de su voto o la prohibición que ella estableció para sí misma, y su madre guardó silencio respecto de ella, entonces todos sus votos son válidos. Esta parte dice, y su padre guardó silencio respecto de ella, entonces todos sus votos son válidos. Y toda prohibición que ella estableció sobre sí misma será válida. Pero si su padre la refrenó
en el día que lo oyó, todos sus votos o prohibiciones que ella estableció para sí misma no serán válidos, y el Eterno la perdonará, pues su padre la refrenó. Si ella se casare con un hombre y sus votos estaban sobre ella, o una frase de sus labios por medio de la cual se había prohibido algo a sí misma, y su marido oyó, y el día que oyó guardó silencio respecto de ella, entonces sus votos tendrán validez y su prohibición se estableció sobre sí misma tendrá validez. Pero si el día que su marido oyese la refrenare y revocare el voto que hay sobre ella o la frase de sus labios por medio de la cual se prohibió algo a sí misma, entonces el Eterno la perdonará. El voto de una viuda o una divorciada, todo lo que se prohibió a sí misma permanecerá sobre ella. Pero si hizo un voto en la casa de su marido o estableció una prohibición sobre sí misma por medio de un voto, y su marido oyó de él y guardó silencio respecto de ello y no la refrenó, entonces todos sus votos serán válidos y toda prohibición que ella estableció sobre sí misma será válida. Pero si su marido los revocare el día que los oyó, todo lo que salió de su boca de ella respecto de sus votos o la prohibición sobre sí misma no tendrá validez. Su marido los revocó y el Eterno la perdonará. Todo voto y toda prohibición de causar una aflicción personal, su marido puede hacer que sea válido y su marido puede revocarlo. Si su marido guardare silencio respecto de ellos día tras día, habrá otorgado validez a todos sus votos o a todas las prohibiciones que están sobre ella. Les habrá dado validez, pues guardó silencio el día que los oyó. Pero si él los revocare tras haberlos oído, él cargará con la iniquidad de ella. Estos son los decretos entre un hombre y su mujer, entre un padre y su hija en su juventud, en la casa de su padre, que el Eterno le ordenó a Moshe. Y de esta manera terminamos con el capítulo 30. Muy bien, entonces Parashat Matot va a comenzar con estas instrucciones. Entonces tengo un problema con la máquina. Muy bien, ahora sí. Bueno, entonces esta parashá comienza hablando de los votos. El nombre de la parashá Matot representa tribus. Mat es algo así como Mate es tribus, y en plural Matot es tribus. Y bueno, en este momento Moshe va a referir estas palabras a todos los Rosh, a todas las personas que son cabeza de las tribus, y ese término de las tribus es Matot, por eso esta parasha se llama tribus, Matot, de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Entonces, todas las tribus van a prestar atención a estas instrucciones. Debemos entender que estas instrucciones tienen que ser son importantes, pero tienen que ser bien aplicadas o aplicadas de manera, vamos a decir así, directa, es decir, que es una ordenanza que va a dar el Eterno muy importante para el desarrollo del pueblo de Israel como pueblo,
no solamente en el desierto, sino por sobre todo en la tierra de Israel. Aquí dice, si un hombre hace voto al Eterno. Aquí, evidentemente, el término hombre puede representar tanto varón como mujer. No estoy muy seguro, pero vamos a ver cuál es el texto hebreo de este término hombre, pero me parece que sí tiene que ver con más que todo con el género humano. Y vamos a ver, aquí el término es Rosh. Beyadaber, Moshe, el Rashi, creo que dice. ¿Dónde está el término? Ahora, permíteme un ratito, vamos a volver al término español. Como lo que dice, si un hombre hace voto al Eterno. Ah, ya, esto es el pasaje 3. En el texto hebreo es el pasaje 3. Bueno, aquí el término que se utiliza para hombre es ish. Y lo tenemos, vamos a ver. Sí, ish. Es el término ish. Entonces sí es un hombre. Ok, si un hombre hace un voto al Eterno o jura un juramento para establecer una prohibición para sí mismo, no profanará su palabra según lo que salga de su boca hacia él. Si un hombre hace un voto al Eterno. Bueno, aquí lo interesante es poder comprender cuán importante es la palabra de un ser humano. El año pasado estuvimos tocando un poquito con mayor profundidad este concepto. El hombre, una persona, en realidad es lo que establece con su palabra. Antes las palabras eran muy importantes, sobre todo en los pueblos del Medio Oriente. La palabra era señal de garantía de una persona. Una persona podría establecer un compromiso, un pacto de palabra, y lo único que se entendía que la palabra de esa persona era como que si estuviera garantizada con la vida de esa persona. Por lo cual una persona cuando pactaba con otra persona tenía un valor muy importante, se le daba un valor muy importante al compromiso que alguien hacía, un compromiso verbal que alguien realizaba. En ese sentido, nosotros podemos comprender de que en la actualidad, por ejemplo, la palabra de un ser humano no es garantía. Hoy en la actualidad, los contratos no son suficientes cuando son del tipo verbal. ¿Y por qué no son suficientes o por qué no se los considera suficientes? Sino que en la actualidad, por ejemplo, para establecer un convenio, un contrato, un pacto, como no hay garantía en la palabra, ¿qué es lo que se hace? Se busca un tercero. Este tercero va a ser como una autoridad que va a acreditar que el pacto sí se está estableciendo de manera fehaciente, es decir, con responsabilidad. Y por eso es que en la actualidad, bueno, en nuestro país, en Bolivia, cuando alguien va a hacer un convenio, un contrato, y tiene que estar establecido, no basta que sea hecho con palabras, sino que se acude a las autoridades para, en este caso, a un funcionario público que se llama en nuestro país el notario de fe pública. En otros países tengo entendido, como en Argentina, se les denomina escribano. ¿Qué es lo que hace un notario de fe pública o un escribano? Hace un documento donde está el contrato y en ese contrato se hacen unas firmas, es decir, que los que participan de ese contrato están yendo ante un notario público para que éste verdaderamente contemple y ratifique sobre un documento legal que ambos están pactando de esa manera.
Por lo cual vemos que en la actualidad vamos a decir así, la palabra del ser humano no tiene el mismo valor que antes. Ha perdido valor, ha perdido importancia. Y es por eso que necesitamos de terceros o de funcionarios, en este caso de la administración pública o de la administración legislativa, que puedan ser como garantes, puedan establecer que verdaderamente el pacto se ha realizado con esa finalidad. Por lo que vemos entonces que un pacto de palabra hoy en la actualidad no tiene mucho valor hasta que se ratifica ante un tercero y es esta autoridad que estamos estableciendo. Entonces, es un poco complicado en la actualidad que una persona confíe en la palabra de otro. Es más, antes me decían a mí cuando yo estaba en otro sistema religioso, nos aconsejaban que nunca hagamos un pacto con personas que iban a ese lugar. Es decir, ustedes saben que dentro del cristianismo hay muchas cosas que rescatar, pero a mí me aconsejaron dentro del cristianismo que pactos entre cristianos a veces terminan en problemas y que teníamos que tratar de evitar de hacer pactos entre cristianos porque el cristiano muchas veces lo quiere hacer verbal y al final todo se complica. Y que siempre mejor si uno va a hacer un convenio lo haga por escrito, aunque ellos sean hermanos cristianos. Y eso a la verdad da a entender de que en la actualidad el valor de la palabra de un ser humano se ha visto menguado, se ha visto disminuido. Y es por eso que en la actualidad muchas personas no se guardan en ese aspecto. ¿Y qué es lo que sucede? Que somos muy ligeros muchas veces al pronunciar una palabra. Somos muy ligeros al pronunciar un voto o un compromiso, pero como no le damos nosotros el valor a la palabra, entonces tampoco el compromiso puede ser muy fuerte. En la actualidad eso no era así. En la actualidad nosotros vemos, por ejemplo, el pacto que hizo Abraham con Lot. Abraham le dice a Lot, si tú quieres irte para allá, para el norte, yo iré para el sur. Si tú escoges el este, yo iré para el oeste. Y eso lo hicieron de manera verbal. Y cuando Lot escoge irse a las planicies, a las llanuras de Sedom y Amorá, entonces Abraham se apartó y fue en pos de otro lugar. ¿Y qué vemos nosotros aquí? Que él cumplió con su palabra. Cuando el Eterno le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, que salga de su, vamos a decir así, de su nación, porque en sí salió de Ur, salió de su nación, de Babel, salió de su pueblo y salió también de la casa de su padre. Y Abraham nunca quiso volver, o sea, Abraham entendió que lo que se hizo con el Eterno fue un pacto, aunque fue un pacto de palabra. Sin embargo, Abraham cuando tuvo hambre y estuvieron a punto de perecer en el desierto, él prefirió ir a Egipto y no volver a la casa de su parentela. Tal vez volviendo a la casa de su parentela, tal vez sus condiciones mejorarían. Pero como él hizo un pacto, un convenio con el Eterno le dice que salga a la tierra que el Eterno le mostrará, en el camino el Eterno le irá mostrando la tierra. Entonces Abraham se mantuvo firme, no violentó ese pacto. ¿Por qué? Porque antes se le daba un valor excepcional a la palabra. La palabra de un hombre era prácticamente su alma, la garantía era su alma. Y hoy en la actualidad vemos nosotros que nuestro nivel espiritual no es muy elevado porque todos desconfiamos de todo, inclusive entre nosotros podemos desconfiar y podemos en un momento no estar muy seguros y hoy los pactos, los contratos se hacen a través de manera escrita y con rúbrica y siempre ante una autoridad, en este caso un notario de fe pública que pueda ser un garante de ese pacto, de que las cosas se establecieron de una manera, y eso
es en el nivel espiritual en el cual hoy nos encontramos. Por eso, de las cosas que se van a restaurar en el pueblo del Eterno es tratar de volverle a dar valor a lo que son las palabras. En ese sentido, entonces, dentro de las escrituras las palabras son muy importantes. Cuando alguien se compromete a hacer algo, es importante cumplirlo. Creo que el libro de Cogelet o Eclesiastés, en el capítulo 5, si no me equivoco, habla de ese aspecto, que uno no debe ser rápido en hacer un voto. Y si hace un voto, más vale que procuren cumplirlo prontamente, porque el Eterno no se agrada de los insensatos. El que hace un voto debe procurar cumplirlo. El Eterno no obliga a hacer voto. Si alguien hace un voto porque quiere elevarse o porque quiere hacer algo por el honor de Hashem, lo puede hacer, pero tiene que entender que una vez que sale, como dicen por ahí, mientras las palabras están dentro de ti, tú eres dueño de las palabras, pero cuando las palabras salen de tu boca, tú no eres dueño ya de esas palabras. ¿Por qué? Porque las palabras fueron echadas al viento y es muy difícil recogerlas. Entonces, cuando alguien saca una palabra de su interior, debe procurar cumplirla lo más pronto posible, a fin de que no quede como alguien que no le da valor a la palabra. Entonces, cuando alguien hace un voto al Eterno o jura, dice el texto, con un juramento para establecer una prohibición para sí mismo, ese juramento no lo debe faltar. Esto muchas veces sucede, ¿no? En las comunidades, en las congregaciones, cuando alguien dice, yo me comprometo a hacer esta cosa, yo me comprometo a hacer esta cosa, ¿qué les parece si hacemos esta cosa? ¿Qué les parece si actuamos de esta manera? ¿No? Y a veces nos comprometemos, pero es muy lamentable cuando no podemos llegar a cumplirlo. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nadie considera valiosa nuestra palabra y podemos decir lo que quiera o podemos comprometernos a lo que sea y luego dejar de cumplirlo, pero Yehoshua, el Mashiach, en una de sus enseñanzas nos dice que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, porque de toda palabra ociosa que salga de nosotros, tendremos que responder ante un Beit Din, tendremos que ser juzgados por eso. Y es por eso que el Eterno aquí dice que aquel que hace un juramento, y aquí vemos algo interesante, algunos malinterpretan las enseñanzas de Rabí Yehoshua cuando él dice que no debemos jurar ni por Jerusalén, no debemos jurar al Eterno porque es mejor decir sí, mejor que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que no juremos, mejor es no jurar, porque eso de mal procede. Lo que estaba enseñando Rabí Yehoshua es que una persona que no comprende el valor de las palabras, no haga un juramento. Cuando uno se acostumbra a no honrar su palabra, entonces uno puede decir o hacer muchas cosas y eso, a la verdad, desearlo va a traer un perjuicio. Ahora, pero él de ninguna manera estaba prohibiendo que se haga un juramento. ¿Por qué Yehoshua no puede prohibir que alguien haga un juramento? Porque la Torah aquí dice que se pueden hacer juramentos. Ya, pero no hay necesidad muchas veces de hacer juramento, pero en algunos casos sí uno tiene que hacer juramento. Fuera de este tema de los votos, cuando alguien va a un juicio, a un Beit Din, a establecer una situación y es un testigo de alguna situación que se está juzgando, todo lo que el testigo establece es casi como un juramento, es decir, tiene que estar seguro de lo que va a testificar, porque en un Beit Din todo lo que se dice es como si fuera un juramento. Entonces, por eso el Eterno odia a los que dan falso testimonio, porque ellos profanan la palabra.
y a muchas veces profanan un juramento. Y el juramento solamente se da cuando uno empeña verdaderamente el alma. Entonces, pero sin embargo aquí el Mashiach, o en la enseñanza del Mashiach, él no está a jurar, porque en la Torá, en algunos casos, como en este, a veces se establece que se puede jurar. No es lo aconsejable, pero muchas veces cuando uno está dando un testimonio, un Beidín puede jurar, o cuando se trata del honor del Eterno también puede jurar, pero en salvas situaciones, es decir, salvadas situaciones, no se lo debe hacer a la ligera, por cuanto esto no es agradable para el Eterno. Alguien que no es consciente de las palabras que vierte es una persona irresponsable. Pero como vemos aquí, se puede jurar, y Yehoshua no ha prohibido jurar, sino que cuando se jura debemos entender que estamos nosotros haciéndolo delante del Eterno, o por lo menos algunos seguramente van a jurar en el nombre del Eterno. Y esto se puede dar en muchos casos, de juicio. Esperemos que nosotros nunca nos veamos involucrados en una situación de esa, pero en determinados momentos sí se deben hacer juramentos para que el testimonio que uno esté virtiendo sea verdaderamente avalado y reconocido como verdadero. Pero lo que sí es mejor, como decía Yehoshua, aunque esto no significa prohibir el juramento, que nuestro compromiso sea afirmativo o negativo, pero que no sea que digamos que sí y luego es no. O al revés, no sea que digamos que no y luego es sí. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que sale de nuestras palabras, y especialmente en cuanto nos comprometemos. Porque el Eterno dice no debe profanar su palabra. Según lo que salga de su boca, así hará. Bueno, volviendo al tema aquí específico, ¿se acuerdan del voto nazir, el voto nazareo? El voto nazareo a veces era una necesidad para que algunas personas se eleven en cuanto al servicio del Eterno. Aunque no es obligatorio hacer un voto de nazir o nazareo, pero evidentemente en determinados momentos alguna persona lo tenía que hacer. Por ejemplo, una persona que estaba sumergida en el alcoholismo, pero quería la espiritualidad, podía hacer un voto nazareo y tal vez eso lo ayudaría a salir de esa dificultad. O cualquier otra persona que hacía un voto nazareo de no beber vino, no cortarse el pelo, podría tal vez en un momento también elevarlo con una responsabilidad adicional que le viene a la persona de servir al Eterno adecuadamente. Entonces, cuando uno va a hacer un voto de prohibición de algo, como salió ese voto de su corazón, no debe profanar. Por ejemplo, vamos a decir, personas que tienen problemas con la ansiedad, es un problema la ansiedad, inclusive no los deja dormir, todo el tiempo están afligidos, afanados, están viviendo con muchas revoluciones internas, emocionales, y tal vez una persona dice, bueno, yo lo que voy a hacer es tratar de aislarme un poco del centro urbano y voy a ir a buscar más de la presencia del Eterno en la soledad, en el campo. Voy a buscar un tiempo para poder acercarme al Eterno. Voy a entrar en un tiempo de plegarias profundas, voy a hacer tiempos de ayuno a fin de que yo pueda doblegar a mi mala inclinación. Bueno, la persona que se compromete en ese sentido, o sea, que quiere asumir prohibiciones en su diario vivir con tal de mejorar algunas cualidades personales, debe hacerlo. Debe hacerlo. O sea, si se comprometió, tiene que entender de que él lo está tratando de hacer por su bien, debe cumplirlo. Aunque el Eterno no lo haya solicitado, no lo haya requerido, una persona que se consagra en ese voto, entonces debe cumplir con ese voto. Hay un pasaje en el Tanaj, acerca de un hombre que fue buscado para que luche a favor del pueblo de Israel. Y este varón en su momento fue rechazado por los ancianos del pueblo, pero cuando los enemigos de Israel se levantaron contra Israel, los mismos ancianos que en un momento
no lo aceptaban como un líder, van y lo buscan a él porque es un guerrero para que él luche las batallas de Israel. Y este varón asume ese compromiso con tal de que sea reconocido más adelante como alguien importante en el pueblo de Israel. Sucede que cuando este hombre va a la guerra, hace un voto, un pacto con el Eterno, que si el Eterno le ayudaba contra sus enemigos y derrotaba al enemigo y sus enemigos caían en sus manos, entonces el primer ser que viniese al encuentro con él, al encuentro en su retorno a recibirlo, eso sería consagrado a Hashem. Ofrecido, creo que el término es ofrecido a Hashem, algo así, no recuerdo bien el contexto. Y sucede que cuando todo acontece como él pidió al Eterno y el Eterno lo favoreció, el Eterno le entregó a sus enemigos, cuando él vuelve a su casa, él esperaba tal vez que alguno de sus animales o cualquier otra persona saliese al encuentro de él, pero la primera persona que sale al encuentro de él es nada más y nada menos que su hija. Y lastimosamente, bueno, tiene que cumplir su voto. Nadie lo obligó, pero él hizo un compromiso con el Eterno. El Eterno no lo obligó, no le exigió nada, salió de él, y él tuvo que someter su voluntad, cumplir con su voto, según la tradición del pueblo de Israel. No fue que fue sacrificada, ella no fue sacrificada como un sacrificio humano al Eterno, sino que simplemente fue aislada en un lugar donde ella iba a estar en soledad y nunca se podría casar. Todo el tiempo estaría consagrada al servicio del Eterno. Eso es lo que dice la tradición, y eventualmente las mujeres en Israel en determinada época salían a llorar por ella, porque para ese entonces el anhelo de una mujer era siempre tener hijos, establecer una familia, cumplir con su deber, de acuerdo a la Torá, de traer sadiquín a este mundo, pero por el voto de su padre, ella se vería impedida de hacer eso, de sentirse realizada en ese sentido, por lo cual este varón tuvo que cumplir su voto. A pesar de que no era una persona muy observante, sin embargo, entendemos nosotros que la palabra de un Bené Israel o de un hijo de Israel debe ser honrada, por lo cual nosotros no debemos hacer votos a la ligera, porque el que hace un voto a la ligera en realidad está empeñando su alma en ese voto. Entonces, si usted en un momento quiere elevarse espiritualmente y hace un pacto con el Eterno, no sé cualquiera, pero si algunos de ustedes dicen yo voy a ayunar durante un año, todo una vez o dos veces por semana, el Eterno no le está exigiendo que usted haga ese compromiso, pero si usted lo hace, tiene que cumplirlo. Si usted se compromete para enaltecer el nombre del Eterno, de visitar permanentemente cada fin de semana a los enfermos, si usted hace ese compromiso, pues tiene que llegar a cumplirlo, tiene que empezar a cumplirlo. El Eterno no se agrada de los insensatos, así que todo lo que nos comprometamos para nuestro beneficio tenemos que cumplirlo, y sobre todo para que nuestra palabra delante del Eterno sí tenga un valor. Bueno, no sé si alguien, antes de pasar a los compromisos que hacen los demás miembros de la familia, si alguien tiene algún comentario, quisiera comentar algo con relación a los votos, estaríamos con mucha alegría de escucharlos. ¿Hay alguna opinión? ¿No hay opiniones? Se entiende entonces, no hay que utilizar la palabra a la ligera. La esencia del ser humano, cuando el Eterno formó al ser humano, insufló aliento de vida, el texto de la Torá aparentemente dice, y entonces el hombre vino a ser un ser parlante, es decir, que el poder del habla, y como lo va a decir Mishleb más adelante, la vida y la muerte se encuentran en el habla, en la lengua. Entonces, las palabras sí son muy importantes, no hay que tomarlas a la ligera,
Y no hay que hablar, mientras pensamos no hay que expresar el pensamiento, hay que ponerse a reflexionar un poco y luego en tranquilidad, en entendimiento, pronunciar las palabras. Muy bien, vamos a continuar más adelante. Dice, pero si una mujer hiciera un voto al Eterno o estableciera una prohibición en la casa de su padre en su juventud. Esto puede entenderse como cuando una mujer dice, bueno, yo me voy a abstener de algo con tal de elevar mi servicio al Eterno. Dice, y si su padre oyó de su voto o la prohibición que ella estableció para sí misma, su padre si guarda silencio respecto de ella, entonces todos sus votos son válidos y toda prohibición que ella estableció sobre sí misma será válida. Pero si su padre la refrenó el día que lo oyó, todos sus votos o prohibiciones que ella estableció para sí misma no serán válidos y el Eterno la perdonará, pues su padre la refrenó. Entonces aquí vemos que los hijos, a pesar de que puedan tener en determinados momentos alguna determinación personal, no pueden pasar por la aprobación o por alto la aprobación o desaprobación de los padres. Son los padres los que tienen que aprobar o desaprobar las medidas que hayan tomado los hijos, aunque sea para el aspecto de la elevación del servicio hacia el Eterno. Entonces, cualquier cosa que los hijos que viven bajo el techo de su papá, el techo de la casa del padre, están sometidos a la autoridad de su padre. Aunque sus intenciones sean buenas, el que tiene la última palabra va a ser el padre. El padre puede anular los votos tanto de la hija o del hijo si los considera necesarios. Por lo cual no debemos nosotros afrentar a los padres. Cuando hacemos un voto y los padres nos dicen no, no lo vas a hacer, no debemos afrontarlos porque ellos son autoridad. Alguien que quiere ir a establecer un voto en contraposición de la voluntad de sus padres, entra en un conflicto de autoridad, por lo cual el Eterno anula ese voto, o sea, se queda sin efecto. Ya aquí el padre, cuando escucha, si él ve por conveniente ese voto y lo aprueba, guarda silencio. Y si no lo aprueba, va a protestar contra lo que estuvo realizando la persona que hizo el voto. Ahora, y si esta doncella o esta joven se casa con un hombre y sus votos estaban sobre ella, o una frase de sus labios por medio de la cual se había prohibido algo a sí misma, y si su esposo oyó y el día que oyó guardó silencio respecto de ella, entonces sus votos tendrán validez, su prohibición y su prohibición que se estableció sobre sí misma tendrá validez. Pero si el esposo al oír la refrenare y revoca ese voto, no hay sobre ella la frase de sus labios por medio de la cual se prohibió algo a sí misma, entonces el Eterno la perdonará. Es decir, no habrá necesidad de que cumpla con ese voto. El voto de una viuda o una divorciada, todo lo que se prohibió a sí misma permanecerá sobre ella. Esto es evidente porque no tiene señal de autoridad. Pero si hizo un voto en la casa de su marido o estableció una prohibición sobre sí misma por medio de su voto, y su marido oyó de él y guardó silencio respecto de ello y no la refrenó, entonces todos sus votos serán válidos y toda prohibición que ella estableció sobre sí misma será válida. Pero si su marido los revocare el día que los oyó, todo lo que salió de la boca de ella respecto de sus votos o la prohibición sobre sí misma no tendrán validez. Su marido los revocó y el Eterno la perdonará. Todo voto y toda prohibición de causar una aflicción personal, su marido puede hacer que sea válido y su marido puede revocarlo. Si su marido guardare silencio respecto de ello día tras día, habrá otorgado validez a todos sus votos o a todas las prohibiciones que están sobre ella. Les habrá dado validez, pues guardó silencio el día que los oyó. Pero si él revocare tras haberlos oído, él cargará con la iniquidad de ella.
Estos son los decretos entre un hombre y su mujer, y entre un padre y su hija en su juventud, en la casa de su padre, que el Eterno le ordenó a Moshe. Bueno, ¿qué aprendemos entonces de toda esta situación? Sobre todo en el caso de los hijos y especialmente de las mujeres, una mujer tiene que tener señal de autoridad. Evidentemente esto es parte de la cultura del pueblo de Israel. Cuando uno llega al judaísmo, debe entender claramente estos preceptos. Es decir, la mujer, y lo interesante es que aquí habla de la mujer divorciada o la mujer que es viuda. ¿Qué significa? Que no vive, tal vez, probablemente, en una situación de tener una autoridad visible, el esposo o los padres. Entonces, cuando una persona en esa condición hace un voto y no hay quien pueda, o sea, no hay una autoridad establecida en el hogar que le pueda decir, no lo hagas, entonces todo voto que establece una persona que vive de esa manera soltera, eh, tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirla. Todas las prohibiciones que impuso sobre sí misma tiene que cumplirlo. Y todas las situaciones que se impuso sobre sí misma para elevarse en el servicio tiene que cumplirlo porque no tiene una autoridad visible. Pero una mujer que está casada tiene una autoridad, el esposo. Una mujer soltera que vive en la casa de su padre tiene una autoridad, que es el padre. Aquí también notamos que cuando la mujer se casa, el padre ya no tiene autoridad sobre la hija, en el sentido de que toda esa autoridad de cuidado, de darle las condiciones para desarrollarse, se la transmite al esposo. Por lo cual las esposas no están sujetas a la autoridad de los padres, en ese caso, sino a la autoridad del marido. Y es el marido el que puede aprobar o desaprobar alguna intención, un compromiso que desee realizar una esposa. Esto, una forma de que lo podamos entender, no cabalmente, pero es una manera de entenderlo, una vez lo explicamos en la comunidad. En el caso de las mujeres, cuando viven con un hombre inconverso, la esposa es creyente, practica todo lo que la Torah establece, pero y el esposo no lo es. Entonces, todos los compromisos que quiera asumir la esposa dentro de una comunidad, de una sinagoga, una comunidad de judíos, no tiene que saltar el orden de autoridad. En el hogar sigue siendo la autoridad del esposo, aunque el esposo no esté llamado a ser un sadik, o sea, no practique la Torah. Sin embargo, la esposa tiene que sujetarse a lo que dice, establece el esposo, porque el esposo es señal de autoridad. Así que ustedes saben que en muchos lugares donde se busca la espiritualidad, no toda la familia es convertida o no toda la familia es creyente. Entonces siempre hay esa dificultad. ¿Qué hace el creyente en relación al cónyuge que no es creyente? Si el creyente es el varón, bueno, no hay problema. Todos los compromisos que asume el varón, por ser varón, ser la cabeza del hogar, no tiene una autoridad sobre sí, sino que el Eterno, él entonces tiene que cumplir todos los votos que asuma. Pero en el caso de una mujer que esté viviendo en un matrimonio donde el esposo no le prohíbe buscar la espiritualidad, pero él no quiere participar de la autoridad, aún así la esposa debe sujetarse o debe consultar con el esposo si quiere hacer algo, inclusive dentro de las actividades que se conllevan en una sinagoga, en una comunidad judía o una sinagoga o en algún lugar. Así que esto es un principio que se establece, ¿no? Por eso es muy importante ese aspecto, ¿ya? No sé si hay preguntas, hay dudas, alguien quiere participar, hacer algún comentario, alguna opinión antes de pasar al otro capítulo. Opiniones, preguntas, participaciones.
Adelante, adelante, estimado More Pablo, adelante. Shalom, shalom para todos. Bueno, parece interesante. Hay una pregunta de todo este texto que se lee de este capítulo y en verdad es un principio. El principio es de que está enfocado en una pregunta, porque dice, em, nosotros no simplemente somos responsables de las cosas que nosotros hacemos, sino muchas veces somos responsables de las acciones de los demás. Y esto medio que choca, ¿no? O sea, medio que para nosotros no tiene mucha lógica, porque si el otro está haciendo algo que no es correcto, nosotros simplemente podemos decir, es su problema, no es mi vida, es su espiritualidad, es su camino, él tiene su propia vida, él tiene libre albedrío. Bueno, podemos utilizar muchas palabras con la cual tratar de nosotros no involucrarnos en la vida de alguien más. Pero es interesante cómo la Torah viene y conecta eh, estas responsabilidades mutuas que tienen en una familia. ¿Y por qué es así? Porque verdaderamente en la familia hay unión, en la familia hay dependencia uno del otro. Tanto, por ejemplo, los hijos de los padres y la esposa del esposo o el esposo de la esposa. Entonces, lo que está pasando con alguien le afecta directamente a la persona cercana. ¿Por qué? Porque hay unión y hay un amor genuino entre personas, entre familias. Por eso la Torah viene y transmite esta idea de estas anulaciones de algunas promesas o de algunas autoposiciones o autorregulaciones que una persona puede llegar a hacerse. Entonces, bueno, el principio está de que muchas veces, cuando verdaderamente nosotros entendemos este principio de la Torá, no simplemente somos responsables de lo que nosotros hacemos, sino también podemos llegar a ser responsables de las acciones de los demás. Y si somos conscientes de eso, entonces nosotros, va a depender de nosotros, delante de Hashem, eh, si actuamos de manera que las acciones de esa otra persona le jueguen para favor o en contra. Entonces, tenemos que saber que muchas veces cuando ya nosotros llegamos a tener una conexión muy profunda con alguien cercano, eh, específicamente Israel con un judío, con un hermano, con un israelita, con uno que se está esforzando en estudiar la Torá, por eso es dependiente uno del otro, porque la necesidad de alguien más es mi necesidad. Entonces, cuando yo estoy enfocado en eso, cuando yo estoy visualizado en eso, las, las acciones que está haciendo mi prójimo o la otra persona me llega a afectar a mí. Y no simplemente yo puedo ignorar lo que él hace y decir, tratar de ignorarlo y decirle, no, no es mi problema. Entonces, esto es lo que la Torah quiere también insinuar, de que verdaderamente cuando vamos a entender que estamos unificados, cuando verdaderamente vamos a entender de que estamos representados como un pueblo que queremos servir a Hashem, cuando verdaderamente sintamos lo que otro está haciendo, lo que otro, cómo está creciendo su espiritualidad del otro. Entonces, yo sé que tal vez muchas veces no somos responsables de muchas de las acciones que él pueda llegar a hacer, pero mientras esté en nuestro alcance el poder ayudarlo y salvarlo de aquellas acciones que lo puedan llegar a condenar a él o hacer que pueda llegar a pasar sufrimientos por las decisiones que él está tomando,
y nosotros somos conscientes de eso, podemos llegar a anular eso. Así como el papá podía anular los votos o los compromisos que su hija podía llegar a querer hacer delante de Hashem. O de una esposa tratar de también hacer lo mismo, y su esposo, si lo escucha y ve que verdaderamente su esposa tiene la capacidad de poder cumplir con lo que ella está diciendo, dice la Torah que, bueno, calladito, él sabe que su esposa puede con las condiciones que ella se está poniendo, entonces su esposo incluso puede llegar a apoyarla para que ella cumpla con esos votos o con esos compromisos, con esas promesas que está haciendo delante de Hashem. Pero si sabe sigamos el ejemplo de la esposa, que se está imponiendo mucha carga, es mucha carga para ella. Por ejemplo, la familia puede estar pasando una dificultad muy fuerte y ella se está poniendo mucha carga. Entonces ahí donde por ejemplo, el marido puede actuar y decir, no me parece correcto que asumas toda esa responsabilidad, así que se tiene tal vez otras posibles soluciones a lo que esté sucediendo. Entonces vemos que hay, así como uno puede llegar a ver a su hermano y puede ver las necesidades de él, tanto si las decisiones que él va a tomar les convienen, los ayudan de acuerdo al potencial, a la capacidad que tiene ese hermano. Porque nosotros podemos conocer a personas que se están acercando a la Torah y de acuerdo a la capacidad que ellos tienen de poder autoponerse tal vez compromisos o algunas responsabilidades. Muchas veces podemos escucharlo, ¿no? Que ellos se ponen estándares altos y que nosotros, incluso escuchándolo, sabemos que tal vez ellos no pueden llegar a cumplir. Y si callamos, ¿qué es lo que dice acá la Torah? Dice que el pecado ya no pasa a él, sino pasa a ser de uno mismo. O sea, uno ya se hace responsable por la falta, porque sabiendo que esa persona tal vez no puede llegar a cumplir, entonces uno no lo colaboró en ese sentido, en el sentido de hacerle ver, mira, tal vez no estás en este nivel para hacer estas acciones o asumir estas responsabilidades. Yo te aconsejo que mejor te pongas estos niveles o estos estándares en los cuales se te sea liviano poder cumplir. Entonces, eso es la vivencia de un hijo de Israel verdaderamente cuando ya entiende Torah, ¿no? Y sabe de la dependencia de otra persona. Entonces ahí es donde verdaderamente se va unificando y ahí es donde va creando esta unión con la cual Israel se hace fuerte. Me pareció muy importante y redundante este principio también que enmarca en este sentido lo que es el ver la necesidad de alguien más y tal vez la responsabilidad que también puede caber en una persona que ya está más crecida espiritual y que puede también disponer de un hermano menor. Por eso, al principio, cuando el Eterno le dice directamente a Moshe, le manda a los líderes de cada tribu. ¿Y por qué a los líderes? Porque para los más pequeños, es decir, para los que están, para los cuales ellos son dependientes, los pequeños de los líderes, ellos van a ser como los hermanos mayores. En caso de que ellos quieran fallar, los líderes tienen que ayudar a que ellos cumplan con sus promesas, con sus votos que ellos han hecho al Creador. O en caso de que verdaderamente vean que esas promesas lo está alejando de la voluntad del Eterno, entonces ellos son responsables tal vez de llevarlos a un Beit Din y tratar de darle solución a esos casos que ya pueden ser extremos, en los cuales ellos ya se han involucrado mucho y están faltando a sus palabras y al Shalom tal vez ya pueden llegar a ser un Hilul Hashem, una profanación al nombre del Eterno. Entonces por eso es muy importante y Moshe les recalca a cada uno de los líderes del pueblo de Israel. Toda roba. Baruch Hashem. Muy bien, toda rabá. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna opinión, algún comentario, alguna de las hermanas tal vez quisiera hacer preguntas, comentar algo. Si no, pasaríamos al siguiente tema.
Ok, vamos al capítulo 31. Yo creo que se entendió más o menos la línea de lo que quiere establecer la Torá en el capítulo 30. Vamos a ver ahora el capítulo 31. Dice, venganza sobre Midian. El Eterno le habló a Moshe diciendo, toma venganza de los hijos de Israel contra los midianitas y luego te reunirás con tu pueblo. Una pregunta aquí a la sala. ¿La Torah permite que nos podamos vengar o no hay que vengarse? ¿Qué dicen ustedes? No nos permite, porque el Eterno dice, mía es la venganza. Ah, ya, muy bien. Aquí es el Eterno, ¿no? El Eterno es el que está estableciendo esta situación. No, no es que, bueno, el pueblo de Israel no debe actuar por iniciativa propia, eso es evidente. En la actualidad, como sabemos, hay un Beit Din en Israel y la parte política, la parte, vamos a decir, que guarda los aspectos sociológicos, los límites que en la actualidad tiene el Estado de Israel, evidentemente tiene una orden por parte del Beit Din, esto proviene de la Torah, de que ellos ante cualquier amenaza que sufran de fuerzas foráneas, ellos tienen que reaccionar. Pero cuando ya está el Eterno, es decir, cuando Israel vive en un estado donde Hashem es el que conduce, eh, tienen que consultar al Eterno o es el Eterno el que tiene que dar la orden, y en ese sentido comprendemos nosotros que eh, no hay que dar lugar a la venganza porque la venganza es del Eterno. Entonces, cuando el Eterno, como en este caso, le va a ordenar a Moshe que le diga a los hijos de Israel que cobren venganza contra los madianitas y va a haber una guerra. Bueno, en este caso le está diciendo a Moshe que vaya y vengue a los hijos de Israel contra los madianitas y luego Moshe va a morir. Eso es lo que dice el texto. Después de ese incidente es que Moshe tiene que reunirse con su pueblo. Pero vemos aquí el término de la venganza, como decía nuestra hermana, solamente puede manifestarse cuando el Eterno ordena. Y vamos a ir entendiendo por qué fue tan grave el pecado de los madianitas, que el Eterno le pide a Moshe que le diga a los hijos de Israel que tienen que ir a vengar, tienen que realizar una venganza. Entonces fue algo muy fuerte lo que hizo el pueblo de Midian, y que esto provocó que este atributo de juicio, de rigor de parte del Eterno se active, y el instrumento con el cual el Eterno va a manifestar ese rigor contra Midian va a ser Israel. Pero ¿qué fue lo que produjo que el Eterno, en este caso, busque vengar a Israel de los madianitas y no a Israel de los moabitas? Porque recordemos que fueron las hijas de Moab las que indujeron a los hijos de Israel en cuanto al asunto de Peor, de Baal Peor. Pero en este caso el Eterno va a decir que vayan y se vengan los hijos de Israel contra los midianitas. Entonces hay algo muy interesante que ha ocurrido y que nosotros vamos a tratar de poder comprenderlo a fin de que entendamos por qué en esta situación se activó este atributo de rigor. Dice el verso 3, Moshe le habló al pueblo diciendo, armad a hombres de entre vosotros para la guerra, para que puedan enfrentarse a Midian e infligir la venganza del Eterno contra Midian. Entonces aquí queda claro que es el Eterno quien exige venganza contra Midian. En ese caso, Israel tiene que hacerlo por el honor de Hashem. Bueno, ¿qué más dice? Enviaréis a la legión por 1000 por tribu, 1000 por tribu.
por todas las tribus de Israel enviaréis a la legión. Por lo tanto, se enviaron de los miles de los hijos de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 hombres armados para la legión. Y Moshe los envió, 1000 por cada tribu para la legión, a ellos y a Pinjas, hijo de Eleazar el sacerdote, a la legión, y con todas las vasijas sagradas y las trompetas para tocar. Atacaron en masa a Midian, tal como el Eterno le había ordenado a Moshe, y mataron a todos los varones. Mataron a los reyes de Midian junto con sus muertos, Ebib, Requem, Zur, Hur y Rebá, y los 5 reyes de Midian, y a Bilam, hijo de Beor, lo asesinaron con la espada. Los hijos de Israel tomaron cautivas a las... Bueno, hasta aquí vamos, esta parte la vamos a analizar primeramente. Hay un detalle. Bueno, ya sabemos que el Eterno ordena al pueblo de Israel que se pueda vengar contra los hijos de Midian. Y vemos aquí un detalle. Dice aquí, en este verso 4, enviaré a la legión 1000 por tribu y 1000 por tribu. En otras palabras, según la opinión de los Jajamim, en realidad por cada tribu habían 2000 varones que se alistaron para la guerra. Y 1000 varones salen en contra de los midianitas. ¿Y qué pasó con los otros 1000 de cada tribu? Los otros 1000 se quedaron dentro del campamento. ¿Por qué dicen esto los Jajamim? Porque esa es la manera como se establece que tienen que salir a guerrear los que forman parte del pueblo de Israel. 1000 salen a la guerra, pero por cada 1000 que salen, hay 1000 que se quedan en el campamento para las plegarias y para los rezos. Por lo cual, se entiende que cuando Israel sale a la batalla, no solamente lo hace en el aspecto físico, sino por sobre todo se hace de una manera en un aspecto netamente espiritual. Entonces, en este sentido, salen 1000 a la batalla en físico, y cuando ellos vuelven tienen que ser relevados por estos otros 1000 que no salieron, y los 1000 que no salieron, que estuvieron en el rezo, en la plegaria, cuidando por sus compañeros, rogando por sus compañeros, cuando vuelven los que salieron al encuentro físico, son reemplazados por estos que están realizando las plegarias, y los que hicieron el desgaste en físico van a venir entonces a ocupar el lugar de las plegarias y de los rezos. Y según nos dicen los Jajamín, esa es la manera en cómo salía Israel a las batallas. Un soldado o uno que era parte de la legión del pueblo de Israel tenía a otro en el campamento rezando por él, a fin de que también pudiese ser protegido de cualquier eventualidad que se le pueda presentar en el campo de batalla. Y esto es muy importante. Los Jajamín dicen que de aquí se aprenden estas estrategias de la guerra. Nadie puede salir a la guerra si no hay un sidur que los acompañe. Es decir, la plegaria y el rezo es parte fundamental en la actualidad cuando el pueblo de Israel está en el campo de batalla. Bien, eso por una parte. Luego dice, por lo tanto, se enviaron de los miles de los hijos de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 hombres armados para la legión. Moshe los envió 1000 por cada tribu para la legión, a ellos y a Pinjas, hijo de Eleazar el sacerdote. Mandaron a la legión y con todas las vasijas, es decir, con todos los utensilios sagrados y las trompetas para tocar. Y atacaron en masa a Midian, tal como el Eterno le había ordenado a Moshe, y mataron a todos los varones. Aquí cuando dice que mataron a todos los varones, el comentario clásico nos dice que murieron niños, jóvenes y todos los preparados para la guerra de Midian. Es decir, que exterminaron a todos los varones. No quedó ningún varón madianita. Todos murieron. Mataron a los reyes. Bueno, aquí se nombra el nombre de los reyes. Lo interesante es que se mató a Bilam,
Este fue el que aconsejó a Balac para que los hijos de Israel tropezaran con las hijas de Moab en el asunto de Baal Peor. Y dice que Bilán muere. Como mataron a todos los varones, ahora, ¿qué es lo que queda? Lo único que queda, según nos dice aquí el texto de la Torá, los hijos de Israel solo tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus hijos pequeños y todo su ganado vacuno y su rebaño y toda su riqueza tomaron por botín. Todas las ciudades de sus residencias y todos sus palacios quemaron con fuego. Tomaron todo el botín y a todas las personas y animales cautivos. Trajeron a Moshe, a Eleazar el Cohen y a la asamblea de los hijos de Israel. Los cautivos, los animales y el botín al campamento en las planicies de Moab, que estaba junto al Jordán, cerca de Jericó. Moshe y Eleazar y todos los líderes de la asamblea salieron a recibirlos afuera del campamento. Moshe se enojó con los comandantes del ejército y los oficiales de los miles y los oficiales de los cientos que vinieron de la batalla. Moshe les dijo: ¿dejasteis con vidas a todas las mujeres? He aquí que hicieron que los hijos de Israel, por palabra de Bilam, cometieran traición contra el Eterno en cuanto al asunto de Peor, y la plaga tuvo lugar en la asamblea del Eterno. Y ahora, matad todos los varones de entre los niños pequeños y matad a todas las mujeres aptas para conocer a un hombre y haciendo con él. Pero a todas las niñas pequeñas entre las mujeres que no han conocido el yacer con un hombre, las podréis dejar con vida para vosotros. Y en cuanto a vosotros, acampad fuera del campamento durante 7 días. Y todo entre vosotros y entre vuestros cautivos que mató a una persona o tocó el cadáver, se purificará el tercer y el séptimo día. Y toda prenda de vestir, toda vasija de cuero, y todo lo que se ha hecho de pelo de cabra, y toda vasija de madera, los purificaréis. Eleazar el Cohen les dijo a los hombres de la legión que vinieron de la batalla: este es el decreto de la Torá que el Eterno ordenó a Moshe. Únicamente el oro y la plata, el cobre y el hierro, el estaño y el plomo, y todo lo que resista al fuego, pasaréis por el fuego y quedará purificado. Pero debe purificarse con el agua de rociado, y todo lo que no resiste al fuego, pasaréis por agua. Lavaréis vuestras vestimentas el séptimo día y quedaréis purificados, y luego podréis ingresar al campamento. El Eterno le dijo a Moshe, bueno, hasta aquí vamos a quedar un poquito. Veamos entonces esta situación. Ok. Muy bien. Fíjense en esta parte. Voy a poner un color que resalte. Muy bien, ahí está. Dice: los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus hijos pequeños. Ok. Más adelante se nos dice que Moshe se enojó Moshe con los comandantes del ejército, y Moshe va a ordenar: dejaste con vida a las mujeres. ¿Acaso no saben ustedes lo que hicieron con los hijos de Israel? Por la palabra de Bilam, cometieron traición contra el Eterno en cuanto al asunto de Peor. ¿Qué es lo que dice más adelante Moshe? Moshe dice: matad a todos los varones de entre niños pequeños y matad a mujeres aptas para conocer a un hombre que ya haya estado con él. Es decir, ¿qué es lo que está pidiendo Moshe? Moshe, ¿por qué creen que Moshe está pidiendo la muerte de los niños? Los niños tienen responsabilidad, tienen culpa. Los niños varones, los pequeñitos. ¿Por qué Moshe pide, por ejemplo, que se mate a los niños, a todos los hombres, incluyendo niños jóvenes, y que también se mate a las mujeres que ya hayan tenido contacto sexual con un hombre? Pero solo a las niñas que no hayan tenido contacto sexual con el hombre, a ellas no deberían matarlas. La pregunta es: ¿por qué los niños sí y las niñas no? O los jovencitos sí y las jovencitas que hayan sido vírgenes no. ¿Por qué creen que Moshe ordena eso? ¿Por qué no dice Moshe: maten a todos, tanto varones como mujeres?
niños y niñas. Porque ahora Moshe se enfoca más en que no quede ningún varón, ya sea niño, joven o adulto, y que sí pueden quedar niñas o jóvenes, pero en condición de vírgenes. ¿Por qué creen que decreta eso Moshe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna opinión? Y creo yo que la descendencia más va por los hombres que por las mujeres, ¿no? La descendencia va por los hombres que por las mujeres, dice la hermana. Hermana Claudia. ¿Alguien más tiene otra opinión? Puede ser, puede ser. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión? Para, para hacer posible tal vez una nueva generación, ¿no? Ni siquiera los que estaban en ese momento siendo niños o niñas, sino la siguiente generación para darle la oportunidad de mejorar a esa siguiente generación que en ese momento ni siquiera habían nacido. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Qué opina? Bueno, según entendemos nosotros en los comentarios de los jajamín, de los sabios dicen, bueno, esta decisión se tomó, ¿por qué matar a los niños y no a las niñas? Es muy sencillo, porque el niño puede crecer y más adelante enterarse de que los hijos de Israel mataron a los madianitas, entonces el niño se puede rebelar y tal vez decir, mataron a mis ancestros, pues ahora yo contiendo voy a realizar una contienda contra ustedes para vengar a mis padres. Como son los hijos los que van al ejército, van a la guerra, se podría correr ese riesgo, ese peligro. Por lo cual Moshe dice, no dejaremos lugar para esa situación. Aquí mueren todos los varones, desde el niño hasta el más grande. No deben dejar a ninguno. Y luego dice que se mate también a las mujeres que, bueno, no se mantuvieron, sino que ya han conocido la promiscuidad de estar con un hombre. O sea, es decir, que ya han tenido contacto sexual con un hombre. Entonces esas mujeres no van a entrar. No van a entrar al campamento de Israel, porque el campamento de Israel es un campamento de pureza. Pero sí van a dejar entrar a aquellas que no, solo a las mujeres que no tuvieron contacto carnal con un hombre. Y la pregunta es cómo en ese entonces podían saber cuál de las mujeres tuvo un contacto carnal y cuál de las mujeres no lo tuvo. Y hoy en la actualidad sabemos que médicamente o tal vez a través de algunas ciencias de la medicina se puede llegar se puede llegar a establecer esta situación, ¿no? Pero ¿cómo hicieron en el desierto, en la época en que los hijos de Israel estuvieron al desierto, para determinar qué persona, mujer, tuvo o no tuvo un contacto carnal con un hombre? Entonces, los sabios lo que van a establecer es que esto lo iban a determinar por medio del sumo sacerdote. Para ese entonces el sumo sacerdote, y recuerden que ya no está Aarón,
El sumo sacerdote es Eleazar, el hijo de Aarón. Aarón ya había muerto en Meribá, después del conflicto de las aguas de Meribá, y ahora Eleazar es el Cohen Gadol. Hay un midrash que no es el que estudiamos nosotros. El midrash dice, hay otro midrash, hay otra compilación de midrash de los sabios, dichos y enseñanzas de los sabios, que establecen que Eleazar, para llegar a determinar si una mujer había tenido contacto carnal o no con otro varón, tuvo que hacerlo él en persona. ¿Qué hicieron? Recordemos que el botín, o sea, las personas todavía no han entrado al campamento de Israel, están fuera del campamento. No ha entrado todavía algo impuro al campamento, está todo afuera. ¿Qué hacen? Ya mataron a los niños, dejaron solamente vivas a las mujeres, y ahora se va a llegar a determinar de estas mujeres sobrevivientes de Midian, quiénes son las que van a entrar al campamento y quiénes van a morir. Entonces el Midrash nos dice que formaron a todas las mujeres, a todas las jovencitas y niñas, y estaba Eleazar con esta cobertura que es la mitra. No es la mitra en sí, ¿no? Pero hay una parte en el sombrero o en la cobertura del Cohen Gadol que dice santidad a Hashem. Santidad a Hashem. O sea, eso está en la cobertura del Cohen Gadol. Santidad a Hashem. Entonces, ¿qué hacía el Cohen Gadol, Eleazar? Eleazar iba y se paraba frente a cada una de estas mujeres, y estas mujeres, cuando veían al imponente sumo sacerdote vestido con santidad, con pureza, y empezaban a mirar lo que estaba escrito en su cabeza, que decía santidad a Hashem, dice el Midrash que algunas, cuando veían eso, se ponían, se sonrojaban mucho, se ponían de color rojizas, y eran separadas de la fila. Las separaban para formar otra fila, y cuando pasaba por una de las mujeres mayanitas, y estas mujeres mayanitas también observaban al Cohen Gadol y luego miraban la parte donde decía santidad a Hashem, se volvían muy pálidas. Entonces esas se mantenían en la fila, y así iba el Cohen Gadol buscando saber quién era la que estuvo en contacto carnal con hombre, quién había conocido varón en el aspecto carnal, íntimo. Y una vez que se tenían las dos filas de aquellas que estaban pálidas y aquellas que estaban ruborizadas o sonrojadas, se mandó a matar a todas aquellas que eran que se ponían pálidas. Mataron a todas las mujeres que se volvieron pálidas. Y eso dice el Midrash. Entonces las que se sonrojaron quedaron vivas, y estas fueron las que no conocieron a varón alguno, y fueron las que entraron y fueron introducidas en el campamento del pueblo de Israel. Bueno, el Midrash termina diciendo que esto sucede porque cuando estas niñas veían la cobertura del Cohen Gadol que decía santidad a Hashem, se ponían se sonrojaban, es decir, sentían mucha vergüenza y se sonrojaban. Sin embargo, las otras se volvían pálidas porque ellas entendían de que habían cometido ya habían practicado esa situación y temían al Eterno. Unas se sonrojaron por vergüenza y otras se pusieron pálidas por temor.
Entonces las que se pusieron pálidas por temor era por la culpa que ellas sentían, y las otras que no habían hecho nada sentían mucha vergüenza de que se las considerase a ellas que hubieran participado del contacto carnal con un hombre. De esa manera, dice el Midrash, que fueron seleccionadas solamente por aquellas que se saben ruborizar ante situaciones lujuriosas. El Midrash agrega una enseñanza muy importante. El Midrash dice que esto es normal en una persona que tiene la mente limpia. Por ejemplo, cuando alguien lo acusa a una persona de que ha robado algo y esta persona no ha robado, esa persona, de vergüenza que lo acusen de esa manera, se sonroja. Entonces, hay momentos en nuestra vida en que la vergüenza es importante sentirla. Hay momentos en que debemos sentir vergüenza por cosas como estas, que son impúdicas, son lujuriosas, son lascivas. Sin embargo, en la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos, en la cual nosotros vivimos, vemos que las personas ya han perdido esa vergüenza en su conducta, y a pesar de que en la actualidad puedan llegar a cometer estas faltas lujuriosas, lascivas, promiscuas, de infidelidades, de adulterios, de fornicaciones, de homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, todo lo que ustedes puedan imaginarse en cuanto a perversiones sexuales. Sin embargo, estamos en el desarrollo de una generación que ya no siente vergüenza de hacerlo en público, ya no siente vergüenza de manifestar estas cosas en público, y vemos por eso en muchos casos a padres muy permisivos con sus hijos, con sus hijas. Los hijos van al colegio, 12, 13 años, cuando vuelven a la casa vuelven acompañados, están besándose a la vista de todo el mundo y creen que no están haciendo algo malo. La gente los mira, la gente pasa, ve lo que ellos hacen, la gente ya no les dice nada. Y estas personas, estos jóvenes, se están desarrollando en una cultura donde ya no sienten vergüenza, han perdido la vergüenza por las cosas impúdicas. Estamos viviendo en esa generación por causa de ¿qué? De la situación cultural, donde la gente quiere vivir sin reglas, sin normas. Y por eso hoy las personas no se sonrojan, pueden ver a una persona casi, vamos a decir, semidesnuda, aunque están con ropa, o tienen ropa con telas muy transparentes. Aquí en Santa Cruz, un lugar donde hace mucha calor, vemos a muchas, especialmente yo lo veo en muchas mujeres, que utilizan ropas muy transparentes, o sea, no se pueden ver muchas cosas internas que tienen dentro de la blusa, pero aparentemente eso en algunos casos es cultural, no tiene nada de malo, y la gente ya no se sonroja. Y cuando nosotros vemos a otras personas que sí se sonrojan. Entonces lo que el Midrash quiere decirnos a nosotros es que es importante a veces sentir vergüenza cuando hay cosas impúdicas. Lo anormal es que ya nosotros nos acostumbremos a ver cosas sensuales y no haya ese sentimiento de vergüenza. Todo sea como que es natural, como que ya está permitido, como que no pasa nada. No pasa nada si se están besando frente a niños, se están besando a la salida del colegio donde hay niños pequeños que están en formación. Ya no hay esa vergüenza, ese sonrojarse. Y lo que el Midrash quiere transmitirnos a nosotros, que es importante para todos, tener motivos de qué sentirnos avergonzados, tener motivos en algunos momentos de sentirnos sonrojados. Cuando eso se pierda de nosotros, ya no estaremos en la inocencia, sino estaremos abiertamente en un estado de rebelión, en un estado que acepta las cosas impúdicas con naturalidad, como si fuera parte normal del desarrollo personal de cualquier niño. Y eso es lo peligroso. Entonces, en determinados momentos,
en determinados momentos es necesario recuperar ese sentimiento de vergüenza, ese sentimiento de vergüenza. Cuando usted vea a personas que están en esta situación de enamoramiento muy explícito delante de niños, que usted les llame la atención, que no hagan eso delante de los niños para ver si ellos tienen un poco de vergüenza, para ver si ellos recuperan un poco de vergüenza. Lo malo es que hoy la sociedad no se quiere involucrar en estas situaciones y por eso la sociedad misma, la cultura misma, va a asumir como algo normal el hecho de que yo puedo ocupar cualquier espacio público para hacer mis aberraciones inmorales. Y eso es lo que debemos nosotros contrarrestar, enseñando a nuestros hijos, enseñándonos a nosotros mismos de que hay momentos en que la persona debe tener vergüenza de realizar algunas situaciones que pueden desencadenar en los actos lujuriosos y lascivos. Porque eso no es santidad, eso no proviene de la santidad del Eterno. Y entonces el Midrash dice que fue de esa manera como se reconoció quiénes eran puras y quiénes ya no lo eran. Y según la orden de Moshe, solo las puras iban a entrar para estar con los puros, es decir, en el campamento de Israel. Ok, no sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta, alguna opinión, tal vez otra perspectiva que ustedes tengan de esta situación. Si quisieran comentarla, va a ser muy provechosa. Imagínense que fuese el caso de que, bueno, se utilizase la comunidad como encuentros de noviazgo y que ninguno diga nada y que todos lo tomen con naturalidad. Imagínense esa situación. Ustedes, como si se apareciera un Moshe, ¿qué diría? ¿Qué diría en esos casos si apareciera Moshe y viese eso, ese comportamiento en una comunidad de Torah? De personas que están pleiteando, están explícitamente enamorando delante de los niños, delante de los hermanos. ¿Qué diría Moshe? Bueno, sabemos lo que Moshe diría. ¿Qué diría usted? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Usted se haría el de la vista gorda? ¿Usted pasaría por alto? ¿No quisiera tener problemas con nadie? ¿Usted cree que ese lugar sería algo adecuado como para servir al Eterno? Entonces, lo que aquí la Torah nos quiere enseñar es que hay momentos en que si no tenemos vergüenza, entonces estamos permitiendo casi todo. Y es a eso a lo que no queremos llegar. Podrán decirnos que somos muy extremistas, podrán decirnos que somos muy ortodoxos, pero lo que tenía en la cabeza el Cohen Gadol decía Kedushá Hashem, santidad a Hashem, en todos los niveles, hasta en el cuerpo, en la forma de vestir, cómo nos debemos vestir, cómo se debe vestir un varón, cómo se debe vestir una mujer. Eso puede dar lugar, si es que no lo sabemos conducir adecuadamente, eso puede dar lugar a que nos acostumbremos a una sociedad donde ya no hay pudor, donde ya no hay vergüenza. Entonces de ahí que nuestra formación es muy interesante, dependiendo de lo que vamos entendiendo de la Torah, es algo que tenemos que ir rescatando e introduciéndolo en nuestro comportamiento. Bueno, vamos a continuar. No hay opiniones, nadie quiere opinar, nadie quiere comentar algo. Adelante. Bueno, hace un momento decía, si se ven unos actos, digamos, inadecuados, no permitidos, prohibidos,
observados o no recomendados, a cualquier persona, y no siempre en nuestra comunidad, a cualquier persona, por decir adulta, ya en estos tiempos da miedo, ¿no? Opinar algo. ¿Por qué? Porque a veces la reacción de las personas a las que se quiere tal vez dar un poquito de corrección, puede, en general se ve, ¿no? Reaccionan de una forma imprevista, tal que la persona que ha querido hacer la corrección al final se arrepiente, ¿no? Y llega a su casa y dice, qué pena, me arrepiento de haber hecho tomar esa actitud, porque realmente a veces se llega hasta la ofensa verbal o de cualquier tipo. Entonces, a partir de ese hecho, em, esa persona ya va a tener más cuidado, ¿no? O en otras palabras, va a preferir no. Es delicado en sí, porque a veces también por ser un poco cautos, si son menores de edad, tal vez una persona puede ir y no decirles directamente, sino puede preferir decirle a los padres, a los progenitores o a los tutores de esas personas, ¿no? Y la reacción es a veces igual o peor, ¿no? Dicen, no, ¿cómo es posible? No puede ser. Este es un hijo ejemplar, ¿no? Educado como nadie en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, esos hechos que en la actualidad se ve muy a menudo en el micro, en la calle, en la escuela, en el colegio, donde quiera que uno pueda estar, hace que tal vez uno tenga que tener más tacto y cuidado, ¿no? De poder proceder a hacer cualquier sugerencia o, entre comillas, corrección. Nada más. Ok, muy bien. Baruch Hashem. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice aquí el 25, 31-25, dice, y el Eterno dijo a Moshe, diciendo, calcula el total del botín capturado de personas y de animales, tú, Elazar, el sacerdote, y las cabezas de los padres de la asamblea, divide el botín por la mitad entre los que emprendieron la batalla, los que salen a la legión y toda la asamblea. Elevaréis un tributo al Eterno de los hombres de guerra que salen a la legión, un alma de cada 500 de la gente, del ganado vacuno, de los asnos y del rebaño. Los tomaréis de su mitad y se los daréis a Elazar el sacerdote como porción para el Eterno. Y de la mitad de los hijos de Israel tomaréis uno de cada 50 de las personas del ganado vacuno, de los asnos, del rebaño, de todos los animales, y se los daréis a los levitas, los guardianes de la custodia del Mishkan de Hashem. Y Moshe y Eleazar el sacerdote hicieron tal como el Eterno les había ordenado a Moshe. El botín de los animales, más allá de los botines de la gente, de la legión, saqueó fue, y bueno, aquí se dice, ¿no? Rebaño 675.000 y ganado vacuno 72.000. Asnos 71.000, los seres humanos y las mujeres que no habían yacido con ningún hombre, todas las almas eran 32.000. La mitad era de la parte de los que salieron a la legión, era el cómputo del rebaño 337.500. El tributo del Eterno del rebaño 675. Y el ganado vacuno 36.000 y su tributo al Eterno 72. Dice aquí, y los asnos 30.500 y su tributo al Eterno 61. Y los seres humanos 16.000 y su tributo al Eterno de 32 personas. Moshe le dio el tributo que se legó a Eleazar el sacerdote, tal como el Eterno le había ordenado a Moshe. De la mitad de los hijos de Israel, que Moshe había dividido los hombres de las legiones, la mitad de la asamblea era del rebaño, 337.500. Y el ganado vacuno, 36.000, y los asnos, 30.500, y los seres humanos, 16.000,
Y luego dice, Moshe tomó la mitad de los hijos de Israel, uno de cada 50 de las personas y de los animales, y se los dio a los levitas, los guardianes de la custodia del Mishkan del Eterno, tal como el Eterno le ordenó a Moshe. Los comandantes de los miles en las legiones, los oficiales de los miles y los oficiales de los 600, de los cientos, se aproximaron a Moshe. Le dijeron a Moshe, tus servidores tomaron un censo de los hombres de guerra bajo nuestro comando, y ni un solo hombre de nosotros faltaba. Baruch Hashem. Por eso trajimos una ofrenda para el Eterno. Lo que cualquier hombre halló de vasijas de oro, tobillera y brazaletes, anillo, aro de nariz y adornos para el cuerpo, para expiar por nuestras almas ante el Eterno. Moshe y Eleazar el Cohen tomaron el oro de ellos, todas las vasijas moldeadas, todo el oro que se elevó, que separaron para el Eterno. Fue 16.750 ciclos de los oficiales de los miles y los oficiales de los cientos. En cuanto a los hombres de la legión, cada hombre saqueó para sí mismo. Y Moshe y Eleazar el Cohen Gadol tomaron el oro de los oficiales de los miles y los cientos y lo trajeron a la tienda de la reunión, un recordatorio para los hijos de Israel ante el Eterno. Baruch Hashem. Interesante, hay un dato, ¿no?, muy bonito. Ninguno de los hijos de Israel, de los que salieron a la batalla, murió. ¿Y por qué causa no murió? Porque, bueno, evidentemente el Eterno estaba con ellos, pero también se le atribuye esta situación al rezo de los otros que se quedaron. Entonces, cuán importante es velar siempre por el compañero en una guerra. A algunos les toca salir a la batalla y el otro tiene que esforzarse por el rezo y la plegaria. Y como vemos, ninguno de los hijos de Israel había perecido en una guerra. Esto es algo milagroso, pero el secreto para ese milagro lo tenemos en la Torah. Simplemente preocuparnos por el prójimo, aunque no lo podamos hacer físicamente, pero sí ante la plegaria y el rezo. Bien, y el otro punto que quería consultarles, ¿por qué Moshe permitió que estas niñas que no conocieron varón entrasen a formar parte del campamento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue el motivo de Moshe para que se dejase con vida a estas niñas o a estas jovencitas, y estas jovencitas vienen a formar parte del campamento de Israel? ¿Cuál sería un buen argumento para avalar lo que Moshe hizo? ¿Qué opinan? ¿No hay opiniones? O sea, hace un momento leímos que Moshe dice que todos los niños tienen que morir, pero ¿por qué las niñas que no conocen varón no tienen que morir? ¿No hay ninguna opinión? ¿No se les ocurre algo? Bueno, el asunto de los niños estaba explicado porque los niños pueden crecer, más adelante darse cuenta que los israelitas mataron a sus ancestros y ellos, como pueden formar parte del ejército, pueden armarse y rebelarse contra el pueblo de Israel y causarles daño. Por eso, para evitar eso, para no correr ningún riesgo o no dejar cabos sueltos, entonces fue que Moshe ordenó también la muerte de los niños. Pero en el caso de las niñas, no. ¿Por qué causa no? Porque estas niñas en realidad son personas puras y cuando ellos tengan contacto con la espiritualidad, lo más seguro es que se van a ver atraídos por el concepto de la espiritualidad y van a venir a formar más adelante parte del pueblo de Israel. Con esto en sí se puso fin a esta nación. Es decir, esta nación de Midian dejó de existir bajo las naciones que están en este mundo.
la Torá ya no va a hablar más de las influencias de esta nación. Y hace un momento o al principio decíamos, ¿por qué el Eterno manda a destruir a Midian y no a Moab? Si sabemos que Moab verdaderamente fueron las que instigaron, las hijas de Moab, a los hijos de Israel en el asunto de la idolatría, de la traición al Eterno. ¿Por qué fue con Midian y no contra Moab? Bueno, por lo mismo que sucedió entre Bilán y Balac. Midian buscó la destrucción espiritual del pueblo de Israel. No solamente el aspecto físico, sino el aspecto espiritual. Y la otra causa es que Midian se metió en un pleito que no le correspondía. Israel no tenía, Israel iba a tener contacto directo con los ciudadanos de Moab, no así todavía con los de Midian. Sin embargo, los de Midian hicieron todo lo posible para que pueda ser destruido el pueblo de Israel, es decir, se metió en una guerra, en un pleito que no le correspondía. Y entonces eso sí se llama odio gratuito. Eso se llama odiar al pueblo judío de manera gratuita, lo que conocemos en la actualidad como el antisemitismo. Odian a Israel porque simplemente Israel es diferente a los otros pueblos. En ese sentido, el Eterno no aprueba el antisemitismo, ¿no? Aquí vemos que Midian tenía un abnegado sentimiento por destruir a Israel sin motivo. Y como sin motivo quiso destruir a Israel, pues el Eterno va a destruir a Midian, porque el Eterno no aprueba el odio gratuito contra el pueblo de Israel. Bueno. Hasta aquí nuestra participación. Alguien tal vez quisiera hacer uso de la palabra, hacer un comentario adicional, o alguien quisiera preguntar, hacer una pregunta, algún comentario, alguna opinión. Vamos a dar este espacio para que lo puedan desarrollar. Adelante, por favor, el que desea comentar. Bueno, creo que no va a haber participaciones esta noche tampoco, así que bueno, vamos a quedar en esta parte. El día jueves vamos a continuar con la Parashá Masei. Hashem bendiga sus vidas, el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, bendiciones para todos. Nos vemos el día jueves para continuar con el estudio de la Torah.